Hoy la rueda de diálogo tiene que ver con la tercera edad, con los adultos mayores, con la necesidad de vincularse y con la posibilidad ahora que viene creciendo desde hace un tiempo en nuestro país de vivir en comunidad. Vemos el informe inicial. Vivimos cada vez más años y la soledad se ha vuelto uno de los grandes problemas de la vejez. El aislamiento social y la falta de redes de afecto y contención es una de las preocupaciones más importantes de los gobiernos y de los expertos en los que tiene que ver con la nueva longevidad. En este marco, un novedoso sistema de viviendas colaborativas para envejecer entre amigos gana terreno y se expande en todo el mundo. Cohousing o covivienda, el concepto de vivienda comunitaria, es defendido por los expertos como una de las formas de promover la salud mental de las personas mayores. El origen de este tipo de organización de vida hay que buscarlo en los años 70, cuando en algunos países nórdicos algunas familias jóvenes decidieron agruparse en pequeñas comunidades para compartir algunas demandas cotidianas. A diferencia de la forma de vida comunitaria muy extendida por aquellos años, estos grupos plantearon que el cohousing era una manera de compartir y convivir sin perder la individualidad y privacidad de cada propietario o familia. La diferencia es que en los barrios de vivienda colaborativos, los habitantes mantienen en todo momento una economía propia y una vivienda de uso privativo. Pero lo que les permitiría esta nueva organización es compartir labores domésticas, crianza, actividades recreativas, toda una red de sostén por demás interesante. En los años 80, cuando algunos de aquellos pioneros comenzaron a envejecer, descubrieron que sus necesidades eran diferentes a la de las personas más jóvenes y empezaron a crear comunidades senior. En estos grupos colaborativos, cada uno o cada pareja posee un departamento o casa privada para preservar su intimidad y comparten grandes áreas comunes y actividades en talleres, excursiones, fiestas, conciertos, obras de teatro, sin olvidar la asistencia médica cuando la precisan. En Uruguay están comenzando a instalarse con fuerza estas opciones, como la Cooperativa de Mujeres con Historia, con un perfil feminista, o la Cooperativa Carpe Diem, que propone una alternativa para vivir en comunidad y armonía con la naturaleza. Se presentan como una organización de personas entre 55 y 65 años, unidas por relaciones de amistad, emprendedores, con ganas de conducir la madurez juntos en un entorno colectivo, creativo y amigable con el ambiente. ¿Es esta alternativa una de las soluciones para afrontar la soledad en adultos mayores? ¿Cuáles son las limitaciones y qué podría aportar el gobierno? Lo conversamos en la siguiente rueda de diálogo. Y para charlar sobre esto, sobre los desafíos que tenemos como sociedad ante, la longevidad que está cada vez más presente, es que recibimos a la doctora Graciela Acosta, integrante de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, que es amiga de la casa. También a Estela Faropa, integrante de la Comisión Cooperativa Carpe Diem, y al psicólogo Roberto Pérez, psicoterapeuta especialista en adultos mayores. Gracias a los tres por acompañarnos. Un gusto enorme recibirlos. Muchas gracias por la invitación. Y quiero arrancar esta charla, independientemente de esta propuesta, que después le vamos a hincar el diente, charlando de la necesidad en esa etapa de la vida del vínculo social para una buena calidad de vida. ¿Por qué es tan importante tener redes de contención, especialmente para los adultos mayores? ¿Arranco yo? Sí. Robert, bien. Las redes, no solo redes de contención, el contacto con los otros es una necesidad humana a lo largo de toda la vida. O sea, la persona aislada es un problema, no es una virtud. Entonces, y eso se da a lo largo de toda la vida. Ahora estamos hablando de personas mayores, pero podíamos hablar de adolescentes, podíamos hablar de niños. O sea, el contacto con el otro es parte de la vida psíquica y parte de lo que nos enriquece como persona y nos hace crecer como persona. Sí, somos seres sociales por naturaleza. Y la necesidad todos tenemos una necesidad de ser necesitados por otro. Bien. ¿No? Y eso se da en medio de los contactos sociales y afectivos. Claro. Es uno de los pilares más importantes, acompañado, me imagino, como siempre se habla, ¿no?, de la actividad física, de la alimentación, pero si no tenemos esa vida social, también hay un deterioro cognitivo, ¿no? Creo que acá hay que diferenciar una cosa que es la soledad del estar solo. La soledad es un sentimiento subjetivo, es la persona porque puede estar muy rodeada de personas y aún así sentirse en soledad. Y la soledad sí es un factor de riesgo para el deterioro, es un factor de riesgo, no implica que lo sea siempre,
es un factor de riesgo para declinación funcional, para problemas cardiovasculares. En realidad, en las consultas de geriatría, por ejemplo, uno siempre tiene que pesquisar si esa persona está sola y si tiene redes de apoyo. Porque yo puedo tener por opción vivir sola, lo que no quita que esté en soledad. Y las redes de apoyo sociales son vitales para el buen funcionamiento, para el bienestar. Hoy en día, que estamos en la década del envejecimiento saludable, ¿de qué hablamos cuando hablamos de envejecimiento saludable? ¿Es no tener enfermedades? No. Es llevarlas bien y tener el bienestar para seguir andando y funcionando y relacionarnos socialmente. Es el estar bien. Estela, ¿cómo es que nace Carpe Diem? ¿Cómo es que, bueno, de alguna forma dicen, me gustaría poder vivir, pero también compartir esta etapa? Bueno, capaz que muchos de nosotros lo hemos pensado muchas veces, de eso de a futuro poder compartir estas etapas, ¿no? Y Carpe Diem surge hace muchísimos años, por el año 2016, en un grupo que eran simplemente 3 amigas conocidas que empezaron a conversarlo. Ese grupo fue creciendo y realizando distintas instancias para generar esto, como bien dijeron en la presentación, esto de pensar en realizar en este país un co-housing senior. El co de compartir, de colaborar, de estar con el otro, de convivir. Housing, la palabra lo dice, vivienda, que en nuestro caso son alojamientos colaborativos, y senior porque somos mayores de 50. Así que esto viene desarrollándose desde hace mucho tiempo con distintas instancias, atravesando momentos difíciles como generar un estatuto, como generar un proyecto, como ahora que estamos trabajando con los arquitectos. Entonces todo eso lo hacemos juntos, tenemos comisiones para trabajar en eso. ¿Y cada uno de ustedes sería propietario o sería, bueno, pasajeros? ¿Alquilarían para luego poder dar la posta? Bueno, tenemos el formato de cooperativa de consumo, no somos de vivienda. Y lo que vamos a consumir nosotros es el alojamiento y los cuidados. Entonces, los alojamientos son propios de la cooperativa. Cada uno de nosotros hará un aporte social a la cooperativa, que es un aporte reintegrable. Y usaremos todos los bienes que son de la cooperativa. Entonces tendremos nuestros alojamientos individuales, tendremos muchos espacios compartidos, áreas comunes como el comedor, espacios donde hacer actividades, talleres, toda el área recreativa, que tenemos un parque muy lindo, que hemos comprado un terreno de 6,7 hectáreas en un área rural muy linda cerca del Parque Lecoq. Entonces tenemos muchas actividades pensadas, además de poder trabajar con la comunidad en lo que sea necesario y compartir nuestros propios conocimientos con la comunidad en sí, entre nosotros y con los demás. Totalmente, me parece que es una muy buena alternativa, pero también es cierto que hay que de repente tener determinado sostén económico, ¿no? Una base que no todos pueden acceder porque, bueno, en nuestro país las jubilaciones son muy magras en algunas situaciones. Sí. ¿Qué otras alternativas ustedes pueden llegar, bueno, a ofrecer a los televidentes que están del otro lado, que dicen, me encantaría, sería un sueño, hay gente que lo puede hacer, capaz que no está dentro de mis posibilidades? ¿Qué se puede hacer para poder tener los beneficios de la comunidad? Están también las viviendas tuteladas. Las viviendas tuteladas funcionan en el contexto de residenciales en ocasiones u hoteles en el que la persona entra, sale y tiene el cuidado si fuera necesario. No tienen la independencia de alguna manera, pero no esto que es un proyecto de vida totalmente diferente. Que es un proyecto además que estamos cogestionando, eso Claro. para nosotros es muy importante. Nos lleva mucha tarea, pero es algo que además nos da satisfacción cada vez que logramos algo. Y es bien interesante lo que decís porque también de alguna forma implica tener un objetivo, un desafío, y eso creo que es clave, no perderlo nunca, hasta que estemos acá, seguir generando cosas, ¿no? Entonces estamos. Sí, es difícil sintetizar esto en una respuesta breve, pero sin duda yo creo que una de las alternativas que deberíamos de pensar tiene que ver con el sistema de cuidados, ¿no? Donde la persona, ¿qué es lo ideal? Que la persona pueda seguir viviendo en su casa o decida ir a otra casa, pero que sea una decisión de la persona.
Entonces me parece que cuando pensamos en alternativas, más allá de las que hay, y seguramente van a ir apareciendo otras, hay que pensar en el sistema de cuidado y en el apoyo para que la persona pueda vivir donde desee vivir, dentro de los límites que tiene. Entonces ahí entra cuando pensamos en políticas para esto, ahí entra en juego esto que tú planteabas, ¿no? Esta diferencia entre vivir solo, que necesita en determinada edad o en determinado momento de la vida una serie de apoyos posiblemente para seguir viviendo solo, estar solo, que eso tiene que ver con la red y con la cantidad de personas que hay alrededor y con todos los factores de riesgo que eso implica cuando la red, de riesgo de salud física y mental, cuando la red se achica, y como muchas veces pasa en personas mayores, sobre todo en las más mayores, más de 80, 90 años, y ahí se necesita otro tipo de políticas, y otra es sentirse solo, que es lo que se plantea como la soledad no deseada, ¿no? Que esto ya es un sentimiento subjetivo, y ahí hay que pensar en intervenciones que tengan que ver con esos aspectos más subjetivos de la persona, intervenciones individuales, grupales, y donde todas, en cualquiera de los tres escenarios, están interrelacionados entre sí. Totalmente. A la hora de pensar políticas de cuidado, como yo decía. Me quedo con eso de, preguntarle a la persona, ¿no? Que la persona decida, porque también estamos como muy acostumbrados a la infantilización del adulto mayor, cuando en realidad es una persona que ha criado en muchos casos, ha trabajado, ha vivido muchísimo tiempo, y nadie mejor que esa persona es la que puede llegar a decidir dentro de determinadas condiciones médicas. Pero bueno, salimos a la calle y le preguntamos a la gente sobre este tema y esto nos dijeron. Vivo en esta cooperativa, así que vivimos juntos y además con muchos vecinos que nos reunimos para cantidad de actividades. Hacemos gimnasia, taller de literatura, esta otra actividad que se hace también. No, yoga. Yoga también. Bueno. Sí, hay muchas actividades, por suerte. Martes, tango. Sí, tango, sí. Muy bueno. Sí, la verdad. ¿Cómo es eso? ¿Qué les genera a ustedes también el poder compartir, el tener actividades con...? Una forma de estar, de sentirse activo y vivo, ¿no? Poder hacer, o sea, ya estamos jubilados y bueno, tenemos que hacer otro tipo de cosas. Mi adultez es lo más hermoso que va a estar en la parte, porque ya soy mayor, voy a cumplir 60 años y la verdad que lo estoy llevando muy bien. A demanda de que estoy certificada por motivos de trabajo que lo hicieron mal, pero lo estoy llevando, caminando, disfrutando. Quisiera seguir trabajando porque eso te da como un plus para arriba. Pero de más adulta, ¿no? Cuando quizás, no sé, uno piense quizás en sus 80, sus 90, ¿te imaginás viviendo con otros adultos mayores? ¿Te gustaría? Me gustaría vivir con algún adulto mayor, aunque viví siempre sola con mi hijo, pero me gustaría vivir con adultos mayores y compartir cosas y compartir vivencias de lo que viví. En eso siempre hay que pensar, ¿no? Me parece que lo que se está proponiendo ahora es bastante positivo, ¿no? ¿Quién no piensa en eso, no? Sí, me gustaría vivir en familia, en realidad no me gustaría estar solo. Bien. Es difícil la situación a veces de las personas que quedan solos, los adultos mayores. Pero, ¿y esto de vivir en un espacio con otros adultos mayores, el compartir actividades, eso te parece interesante o como un co-living, digamos? En principio, para las personas que están solas, sí, parecería interesante. Yo prefiero vivir en familia sin dejar de hacer actividades que no se pueden dejar de hacer por ser adulto mayor. Me gustaría vivir con gente cuando sea mayor. Tipo, una cuestión de convivir con otros adultos mayores, compartir actividades en un mismo espacio, ¿eso te resulta interesante? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque me gusta convivir con gente mayor, me llevo muy bien con la gente mayor y hacer actividades y todo eso me gustaría bastante. ¿Te preocupa tu adultez? No, para mí es algo bueno y es algo que me puedo poner metas y seguir adelante con eso y el adultez es para eso, para conseguir las metas.
Bueno, la tenía clara en eso también de poder compartir con los adultos mayores y entender que en lo intergeneracional también está la riqueza. Ahí está. Qué lindo intercambio que lograron, porque es como sentir que es un cambio también en el pensar de nuestra sociedad, ¿no? Claro. Creo que una de las cuestiones es lo que preguntan, ¿no? Tú te imaginas viviendo con otros adultos mayores y uno automáticamente piensa, ¿por qué solo con adultos mayores? Cuando la riqueza en realidad está en que haya generaciones jóvenes, niños, porque donde los niños y los adolescentes también generen esos vínculos, tú sabes que estas personas, niños y mayores, hablando ahora de del tiempo de abuso y maltrato al adulto mayor, que se cumplió, que fue el 15, tú educa a niños y adolescentes y vas a tener una sociedad también más sana. Claro. Entonces, creo que la interrelación es lo vale. También han cambiado mucho los formatos de familia, porque antes era muy común, ¿no? Que es más, a veces los padres vivían en la casa de sus propios padres, entonces se criaban los chiquilines con la mamá, con los abuelos, como una cosa más colaborativa, y ahora los tiempos actuales hace que no haya tiempo justamente, ¿no? Claro. Para poder dedicar. Sí, y seguramente el chiquilín que era el último que hablaba, el más joven, seguramente cuando él sea mayor, si tiene la suerte de llegar a vivir 90 años, va a ser otra las condiciones, porque los arreglos familiares van a ser distintos porque hay un cambio demográfico. Claro. O sea, alguien decía, bueno, puedo citar mi caso, mis padres cada uno tuvieron 2 hermanos, 3 hermanos, ¿no? Ellos tuvieron, yo tengo 2 hermanos, o sea, ellos tuvieron 2 hijos, yo tuve 2 hijos y mis hijos no tienen hijos. Claro. O tendrán en algún momento, tal Sí. vez, ¿no? Algunos decían en broma, bueno, y mis hijos tienen gatos, ¿no? Claro, no, es que hay realmente, un cambio ahí. pero ha cambiado, sin duda, entonces, por eso ha bajado también la natalidad, lo ha dicho el censo, tampoco estamos diciendo nada que claro. no esté comprobado. Entonces, los arreglos familiares, seguramente, lo que estamos pensando para las actuales generaciones mayores, posiblemente en 50, 60 años haya que cambiarlo mucho, Claro. porque va a haber otro tipo de problemáticas. Y en tu caso, por ejemplo, ¿cómo está conformada tu familia? ¿Por qué es que tomaste la decisión de decir, no, tomo las riendas y yo decido cómo hacerlo? Bueno, ya hacía tiempo que venía pensando en esto, había trabajado en otro grupo también, me había interesado, y mis hijos ya están grandes, cada uno tiene su familia formada y estoy vinculada a personas que piensan en una forma de vivir a futuro como estoy pensando yo, y con ellos estoy trabajando en común. Actualmente, hace muy poquito estoy viviendo sola, pero son etapas que creo que vamos pasando y a las cuales intento acostumbrarme y creo que lo estoy llevando bien. Claro, también es eso, ¿no? A veces los hijos crecen, ¿no? Sí. Cada uno tiene su vida y está el deseo, imagino, yo hoy tengo hijos pequeños, pero cuando sean grandes, de que uno dice, yo quiero que mis hijos sean felices, sean libres, tienen sus obligaciones, ¿no? O sea, los hijos son de la vida. Como y hay, seguimos como teniendo los vínculos, totalmente. Claro. Sí. Como buscar esos mix que me parecen interesantes. Hablábamos lo de la infantilización del adulto mayor. ¿Es frecuente eso que a veces se tomen decisiones? Y también mencionando un poco esto que decíamos de que se dieron a conocer estas cifras tan dolorosas vinculadas con el maltrato al adulto mayor, que en su gran mayoría se da en el ámbito intrafamiliar. Eso es así, el mayor maltratador en general es dentro de la familia, el maltrato psicológico es el más frecuente, el abuso económico después, el maltrato físico es el menos frecuente para el adulto mayor, por suerte, y dentro de esa infantilización que se da en todos los órdenes, en realidad no solo intrafamiliar, está eso, deja al abuelito, abuelito yo te hago esto, o resuelves por el adulto mayor, cuando en realidad el adulto mayor tiene voz y voto. Yo lo que veo muy frecuentemente en la consulta es entre el adulto mayor y el hijo, ¿no? Entonces tú le preguntas al adulto mayor, te contesta el hijo. Le pregunto varias veces, hasta el final digo, pero ¿quién es el paciente? Termina diciendo. Y ahí recién, perdón, te dicen. Y dejan que su padre hable, que por cierto puede hablar. Y alguna cosa capaz que tengan que corregir si el individuo tiene alguna dificultad cognitiva. Pero en realidad sigue teniendo siempre voz y voto. Y eso de alguna manera a veces se va amansando, digamos, Claro. de alguna manera. Pero es un problema en realidad. Y creo que es un problema educacional, que creemos que los adultos mayores están declinados, están mal, y eso es lo menos. En realidad la gran mayoría están muy bien.
Totalmente. ¿Qué tan importante es eso, bueno, de seguir trabajando? Viste que también está como el planteo, por eso también se dio lo que es la reforma previsional, ¿no? De hasta qué momento una persona puede seguir aportando, pero también es necesario el momento de descanso o el momento para poder dedicarme a hacer cosas que me gusten. El tema es que a veces ni económicamente puedo hacerlo o cubrir lo básico. ¿Cómo se juegan todos esos factores para tener una calidad de vida positiva? Yo creo que ahí en esto que estamos viendo, el tema de la soledad, el tema de cómo se vive y esto, en definitiva lo que estamos hablando es cómo las personas reproducen su vida, ¿no? Cómo ocupan su tiempo cotidiano, cómo viven su vida. Más allá de, y creo que acá no hay recetas, más allá de que a algunos les gustará trabajar en una noción de trabajo remunerada, otros mantienen las personas mayores trabajan, la mayoría, hasta muy avanzada edad, aunque no sea un trabajo remunerado, pero el trabajo de cuidado, por ejemplo, el cuidado de los nietos, hay todo un trabajo ahí invisibilizado que se da, y cómo se reproduce la vida de cada uno. Entonces me parece que en todo esto lo que yo trataría de dejar como síntesis tal vez, o de reflexionar, la pregunta tal vez sería ¿cómo podemos apoyar a que la persona pueda llevar adelante su propio deseo, sus propias ganas de qué quiere hacer? Hay personas que querrán vivir solas, hay personas que querrán vivir con otras personas mayores, hay personas que querrán vivir con su familia, otras que optarán por otras cosas, o sea, pero ¿cómo podemos ayudar teniendo en cuenta que no hay una receta? Y como decía Graciela, la enorme mayoría de las personas mayores tienen capacidad de decisión. Digo, no tienen capacidad de decisión tal vez personas que tengan algún nivel de afectación cognitiva severa, posiblemente estemos hablando de un 15, un 20%. Digo, el 80% tienen capacidad de decisión. Claro, bien, muchas veces quedan atrapadas en esas situaciones, y con esto también no quiero restarle importancia a otros determinantes de esto, como puede ser la situación de pobreza. Claro. Porque para tener capacidad de decisión tenés que tener posibilidades de decisión también. Totalmente. Pero bueno, son desafíos, me parece, para complejizar un tema, desafíos para las políticas públicas, que no hay una solución única, sino que hay que tratar de verlo integralmente y aterrizarlo en la vida, en la historia de vida de cada persona. Ese es el desafío, creo. Sin duda. Vamos a escuchar nuevas opiniones de la gente en la calle. Yo hace 50 años que vivo en la cooperativa y no cambiaría por ningún lugar del mundo. ¿Qué le aporta eso? Me aporta seguridad, amistad, confianza, vecinos que son familia, y todas las necesidades cubiertas. Claro. Tengo el sereno que me vigila cuando bajo del ómnibus. Perfecto. En la medida que se pueda, tengamos autonomía, creo que individual está bien. ¿Y realizando actividades con otros adultos mayores? Realizando actividades, sí. Creo que hay que estar en movimiento siempre. Y con los pares, ¿no? Que es lo mejor. En mi casa, tranquilo y no sé. ¿Compartiendo con otros adultos mayores, te imaginás en un mismo espacio o en un terreno, o individual? Individual. ¿Por qué? Porque no sé, siento que sería más cómodo para mí. Pudiera ser compartir con otros adultos, sí. De hecho, mi esposa está trabajando en una casa y, bueno, las condiciones son bastante buenas. ¿Y esto de compartir, hacer actividades, capaz que habitar un mismo lugar, te parece que puede estar bueno? Sí, puede estar bien, sí. No, sería mejor acompañado. De una familia, tenés un hijo, que hoy o mañana te puede dar una mano, ayudarte. Cuando llegas a una cierta edad, me parece que es más lindo estar acompañado. ¿Sos de pensar en el momento en el que llegues a ese momento? No, cuando llegue tendrá que llegar, pero me parece que sería lindo acompañado. Y esto de... Siempre gente, familia, una esposa, una compañera, unos hijos, cariño, amor. La verdad que no me lo planteé hasta ahora. ¿No es algo que tenés en...? Es algo que me lo he planteado. Si me preguntás, me gustaría retirarme en la playa y mis últimos años vivirlo ahí, sí. ¿Y haciendo actividades con otros adultos mayores o no? No, he pensado mucho trabajar con niños, lo que me queda, el resto, y hacerlo tranquilo, sí, y tratar de compartir con ellos y dejar algo si se puede.
Qué lindo, somos muchos los que soñamos en eso de retirarnos frente al mar, ¿no? Como esa cosa media idílica. Para ir cerrando, me gustaría que también nos enfoquemos en lo positivo, ¿no? Porque hemos hablado a veces de los desafíos que tiene esta etapa de la vida, pero si tuviera que preguntarles a ustedes cuáles son los beneficios que tienen los adultos mayores, de acuerdo a toda su experiencia, ¿qué es lo lindo de esta etapa? ¿Qué nos dirían? Personalmente, no tengo todavía la experiencia de convivir, pero sí de trabajar juntos, o sea que en cierta manera estamos conviviendo, creando un proyecto juntos, que nos lleva mucho tiempo, que cada uno aporta sus saberes a este proyecto. Y algo muy importante que se ve allí en esas imágenes es que ustedes hicieron tomas de viviendas, de lugares donde la gente está habitando. Y actualmente estamos en un proceso muy importante de proyectar todo un plan nacional de viviendas a través de la COABI, donde muchos grupos estamos trabajando, grupos de distintos orígenes y distintas necesidades, para lograr los apoyos necesarios para esa vivienda que veíamos en las imágenes y para la que todos tenemos necesidad de tener. Claro, no, y además teniendo en cuenta que hay necesidades justamente de viviendas en nuestro país, así que estén generando nuevos espacios me parece que es muy rico. ¿Qué es lo lindo de esta etapa? Yo creo que primero hay que desmitificar que el adulto mayor está declinado, lo que había dicho recién, y creo que lo altamente positivo es la experiencia. Eso lo da los años, hay cosas que solo lo dan los años. Y lo otro es, una vez que la persona se jubila, el uruguayo, no sé si en el nivel del mundo es así, pero la gente vale por lo que hace, la gente vale por lo que aporta. Y cuando te jubilas, si tú no te preparas para la jubilación, te encuentras medio perdido. Los adultos que se han adaptado a la jubilación tienen un bagaje de experiencia, de disfrute, de saber la palabra justa, del cuidado al nieto, que realmente creo que si uno lo toma con la linda etapa a la que espero que todos lleguemos, porque en definitiva la opción no es buena, la de no llegar, tiene que ser una etapa totalmente disfrutada. Y no basarse en enfermedades. Enfermedades a la larga quizás todos tengamos. Básate en lo otro y te puedo asegurar que puede ser pleno. Sí. Bueno, como en otras culturas donde el sabio es el adulto mayor, ¿no? El referente, que también tiene una lógica vinculada con esta experiencia de vida, ¿no? Claro. Otro aplomo, porque como también tú decías, cada cosa que nos ha pasado nos modifica y la experiencia no tiene con qué comprarse. No hay manera. Es así. ¿Tú qué dirías? Sí, tal cual en relación a esto último, ¿no? Pero a veces me parece que le pedimos a la categoría edad cosas que están en otros lados, porque, por ejemplo, la sabiduría, ¿no? Tiene que ver con la edad en parte, pero seguramente todos conocemos jóvenes muy sabios y viejos y viejas muy necias y necios. Y también conocemos jóvenes muy necios y necias, y basta ver, ¿no? Cómo está el mundo en algunas cosas, y viejos y viejas muy sabias. Entonces, yo sé, capaz que ahí tiene que ver con cómo cada uno va viviendo su vida, pero yo creo que en realidad casi todos los estudios vienen planteando en esto de la etapa, la vejez como una etapa, como todas las etapas de la vida, en la medida que se puede incorporar al curso de la vida de una persona, como un momento de pérdidas y ganancias, donde uno, como a lo largo de toda la vida, va perdiendo cosas, ¿no? Como las perdemos en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, ¿no? Pero también va ganando cosas. Entonces creo que el desafío ahí es cómo se logra articular algo y cómo se va viviendo la vida de forma tal de ser, claro, ahí hay un sesgo profesional, pero ser saludable psicológicamente. Claro. O sea, contactarse con la propia historia, tener una modalidad de recuerdo vinculada a la reminiscencia, disfrutar lo que se hizo y poner eso para jugar a favor del proyecto de vida de cada uno. En la medida que se logra eso, es una etapa que se puede ser vivida con plenitud, con los límites que tiene como cualquier etapa, pero con los potenciales acumulados, como tú decías,
todas las Claro. etapas. También hacerse cargo, ¿no? Trabajar para que esa etapa sea en plenitud, como cada etapa de nuestra vida, ¿no? Exactamente. Porque cada una también ha requerido nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra dedicación. Gracias a los tres por acompañarnos. ¿Me permitís Sí, una claro. cosita más? Sí. Y en esto de convivir y compartir, quiero dejarle un abrazo fuerte a Margarita, que está transitando, como decimos acá, unos momentos en su policlínica y dejarle una pronta mejoría. ¿Qué te parece? Me encanta. Un abrazo grande para Margarita. ¿Y Carpe Diem ya tienen las puertas cerradas o la gente puede informarse, puede sumarse? ¿Cómo es? Por supuesto que puede informarse que tenemos una preciosa página web que es cohabitarcarpediem.ui, que tenemos un mail info@cohabitarcarpediem donde respondemos rápidamente a todas las inquietudes y además tenemos un Instagram muy activo, también Cohabitar Carpe Diem. Así Bien. que muchísimas gracias. Gracias. En gráficos van apareciendo ahí también todos los datos, la información para que lo tengan en cuenta. Gracias a los tres por acompañarnos. Muchas Un gracias. gusto enorme recibirlos. Muchísimas gracias. 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 Hacemos una tanda, enseguida venimos.